Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo. Me da gusto estar con ustedes. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Yo sé que algunos lo pasaron en las filas, ¿no? de la gasolina y pues eso no lo interpretamos como un excelente fin de semana, pero pues bueno, es lo que está viviendo. Aunque de hecho ahorita, y respecto al tema que voy a platicar hoy, precisamente ahorita estoy leyendo una nota en la que dice que se ordenó la reapertura de 7 ductos más para normalizar el desabasto. Entonces, pues probablemente sea una situación, esperemos que sea una situación que se vaya normalizando poco a poco. Lo estoy leyendo en uno de los periódicos. Uno de ellos es Salamanca, Guadalajara. Entonces, pues esperemos que ya pronto se normalice todo esto, ¿no? Pero estoy seguro que muchos de ustedes les pasó por la cabeza. Yo conozco a varios. De hecho, alguien me habló el fin de semana así, oye, a ver, ¿qué eléctrico me compro, no? O sea, ya, y digo, yo soy una persona, conozco un familiar que ya tiene tiempo pensando en ese tema y pues encontró como el pretexto ideal, ¿sabes? Así como de, pues ahorita que estamos viviendo esto, pues es como el pretexto ideal para comprar un eléctrico, así como para muchas personas el pretexto ideal para comprarse una camioneta es porque viene un bebé o porque adoptaron un perro o lo que sea. Es como de, es que adopté un perrito, pues ahora necesito una camioneta porque pues necesito subir todas las cosas y ya, ese es el pretexto, ¿no? O sea, el pretexto ideal para comprarte una camioneta. Entonces, este tema del desabasto, eh, creo que hizo que muchas personas, o ha hecho que muchas personas empiezan a voltear a ver alternativas de transporte o alternativas en los autos, más allá de los motores a gasolina. Y hay, por contrario a lo que mucha gente piensa, hay realmente varias opciones y para presupuestos de diferente tipo, ¿no? Tal vez el híbrido más popular, Prius, sin duda, yo creo que es el que todo el mundo ubica, y el eléctrico es mucho más aspiracional y todo el mundo ubica Tesla, ¿no? Pero no necesariamente son las mejores opciones. En el caso de los híbridos sí, pero en el caso de los eléctricos no. Ahora, conviene hoy que, por ejemplo, tú compraste tu coche hace 2 años nuevo, ¿no? Un coche, no sé, una camioneta, una Escape nueva. Conviene hoy decir, no, ¿sabes qué? Ya la vendo y me voy a comprar un híbrido. Todo depende de cómo lo quieras ver. O sea, si lo vas a hacer nada más por lo que está pasando ahorita esta semana o estas últimas 2 semanas más o menos, semana y media, pues me parece que es una decisión como muy visceral, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque probablemente en la camioneta, en tu Escape, encuentres algo que no vas a encontrar en un híbrido, ¿no? Y más si es la Escape EcoBoost, pues sí, o sea, vas a ganar el doble de rendimiento, pero vas a perder más de la mitad de la diversión. Entonces, depende de cómo lo veas. Si lo ves como, oye, pues sí, ya estoy pensando cambiar coche, tenía pensado comprar por ejemplo, un Accord y ya está por ahí el Camry híbrido, entonces pues igual y mejor me voy por el híbrido, me va a dar mejor rendimiento. Creo que eso ya es más válido, el empezar a decir, bueno, esto no sabemos si va a ser una única ocasión. Ahora, finalmente llegará un momento en el que el abasto en general, no sé cuántos años tengan que pasar para eso, pero seguramente llegará un momento en el que pues ya no habrá de dónde sacar, ¿no? Entonces, si lo empiezas a ver por ahí, por decir, bueno, voy a bajar más el consumo de combustible, no voy a tener que cargar, porque, por ejemplo, ahorita, en esta semana, yo creo que hubo a quien manejando más tranquilo, aprovechando mejor las vialidades, etcétera, el tanque les duró un poquito más, ¿no? Y se dan cuenta que sí es posible. Entonces tú dices, pues sabes que con un híbrido, entonces en lugar de ir a cargar una vez a la semana, pues ahora voy a ir a cargar una vez cada 15 días. Desde ese punto de vista sí es válido. Y lo comentábamos el sábado, que yo le decía, es que me da risa cómo ahora circulas por López Mateos a 60 y todos van parejitos. O sea, nadie te va presionando, hasta cordiales, ¿no? Cuando sin este tipo de situaciones como el desabasto, todo el mundo quiere ir a 80, todo el mundo te va aventando el coche, ¿no? Entonces, creo que nos ha servido para darnos cuenta también de eso, ¿no? ¿Qué opciones tenemos? En eléctricos, por ejemplo, las más accesibles, porque no necesariamente son baratas, el más accesible es el Renault Twizy, que pues sí, o sea, es un coche para dos personas, en tándem, es decir, en fila, ¿no? Como una moto, uno va sentado atrás del otro, en su propio asiento, con cinturón y todo, y es un vehículo que fue desarrollado, pensado para circular en los centros urbanos, es decir, en las ciudades principalmente europeas, donde
el espacio, el tema del espacio es muy importante, entonces lo puedes estacionar como si fuera una moto, etcétera. Pero pues está a la venta en México, muchos de ustedes lo han visto, por ejemplo, como policía, me parece que es la policía turística o algo así, aquí en Guadalajara, que tiene varias unidades de ese modelo. Yo he visto circulando 2 o 3 de particulares y bueno, es la opción para quien se mueve de su casa a su trabajo y viceversa, en la tarde va al café y se regresa, o sea, es para personas que tienen una movilidad o no tienen una demanda muy alta de movilidad y están dispuestos a pagar 320,000 pesos que cuesta más o menos y tenerlo que cargar todos los días porque la autonomía es de 80 a 90 kilómetros, entonces pues, todos los días lo tienes que cargar. Lo que sí es que se carga mucho más rápido porque la batería también es mucho más pequeña, entonces pues ahí como unas por otras, ¿no? Pero si ya realmente quieres sustituir un coche, si dices, sabes que yo tengo un Golf y ya quiero un eléctrico, no quiero un híbrido, me quiero brincar los híbridos, aunque hay muy buenas opciones como Prius, Prius C, Camry, el Insight, que me parece que es increíble, pero le sobra precio, etcétera. Yo me quiero brincar a los eléctricos. ¿Qué opciones hay? Aparte del Renault Twizy, y si realmente ya quieres sustituir tu coche, por ejemplo, el más accesible es el Nissan Leaf, la versión básica, que de hecho solo la puedes pedir en color blanco, trae tapones, o sea, y cuesta 696,500 pesos. O sea, no es para nada accesible, pero ya es un eléctrico que puede hacer las funciones del día a día, ¿no? Que puedes subir a tu familia, son cuatro adultos de preferencia, maletas, tiene un rango son 260 kilómetros, más o menos, ahorita lo tenía por aquí a la mano, y ya te permite hacer ese tipo de traslados, ¿no? Decir, bueno, ya no todos los días lo tengo que cargar. Aparte, por ejemplo, los que nos escuchan en Ciudad de México, por ejemplo, se tienen que olvidar del pago de tenencias, se tienen que olvidar del pago de varias cosas, hay algunos incentivos, entonces es una de las opciones. Hay opciones más equipadas o versiones más equipadas que llegan hasta los 774,300 pesos, perdón, me traspapelé aquí, y es la misma capacidad, pero ya tienes sistemas de seguridad inteligentes, como freno automático de emergencia, todo eso, son 774,000 pesos, pero si tú te vas a Chevrolet, encuentras el Bolt, que es esta especie de camioneta o de hatchback levantado que cuesta 805,000 pesos y que también tiene de hecho mucha más autonomía, son 383 kilómetros oficiales, 10 bolsas de aire, sistemas también de seguridad inteligente, o sea, ya tienes estas opciones si tú quieres brincarte a los híbridos. Obviamente si tu presupuesto te da más, pues te puedes brincar a los Tesla que cuestan más de 1,000,000 de pesos. Pero yo creo que ahorita una buena transición es un híbrido. Para la gran mayoría, por ejemplo, el Prius C, que es este hatchback, cuesta 320,000 pesos, lo mismo que el Twizy más o menos. Pero es un coche ya con más seguridad, es un coche en el que sí caben 4 personas, tienes cajuela, puedes ir a donde tú quieras, con un buen rendimiento y ya te vas olvidando un poquito del tema de estar cargando tan frecuente. Pero yo creo que solo es si ya estás en ese presupuesto. Si tú tienes un presupuesto de 280,000 pesos, por ejemplo, y dices, oye, vale la pena pagar 40,000 pesos más porque me lo voy a ahorrar en el consumo de combustible, no. Yo creo que ahí un coche o un auto como un Swift Booster Jet, un Ibiza, por ejemplo, te pueden dar un muy buen rendimiento y la diferencia contra el Prius C a lo mejor serían 4 o 5 kilómetros por litro, pero que si lo vas sumando para que esa pequeña diferencia entre kilómetros por litro a los 40,000 pesos se cumpla, necesitas recorrer muchísimos kilómetros, probablemente hasta el segundo dueño le tocaría compensar esa diferencia en precio, entonces pues no te conviene, o sea, te conviene si tú ya estás en un presupuesto de ese tipo, 320, 380 que cuesta el Prius básico, 599 que cuesta el Camry, por ejemplo, y estás en ese segmento y dices, ok, va, ahí, por ejemplo, sí te conviene voltear a ver una opción híbrida y con la finalidad, obviamente, de tener el menor consumo de combustible, pero insisto, ya teniendo ese presupuesto, si no, difícilmente vale la pena. Pero bueno, vámonos a un corte, nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266, número de WhatsApp 33 18 80 76 41, y ¿por qué no me dicen si a ustedes les ha pasado por la cabeza en estos días cambiar su coche? A lo mejor no inmediatamente, pero decir, bueno, tal vez el siguiente me voy por un híbrido o el siguiente me voy por un eléctrico. ¿Por qué no me dicen? Y ahorita regresamos del corte. Comunicación sin rodeos. Zona 3, la radio específica en el 91.5.
nuestra estación hermana 105.1 Millennium Bella Música está presentando en palco Carmina Burana, cantata escénica de Carl Orff, con la Orquesta Sinfónica Juvenil y Coro de Guadalajara, bajo la dirección de Juan Tucán Franco. Es el domingo 3 de febrero a las 12:30 horas en el Teatro Moncayo de Palco. Pueden adquirir sus boletos en taquilla y en Ticketmaster. Millennium 20º aniversario. Y vamos a regresar con sus preguntas. Felicidades por los buenos programas, muchas gracias. ¿Qué opinión tienes de Cavalier 2019 o si recomiendas alguna en particular? Fíjate que yo creo que Cavalier 2019, la versión básica, puede ser muy útil, por ejemplo, para familias que requieran espacio, porque sí tiene buen espacio. Y también, por ejemplo, para taxi ejecutivo, porque tiene buen rendimiento, ¿no? Es agradable manejar en ciudad. El desempeño, pues, es adecuado a su tipo de motor, es un motor pequeño, pero si ya vas a versiones más equipadas, hay opciones que te ofrecen más seguridad, más equipamiento, más potencia. O sea, por ejemplo, si vas a versiones intermedias o equipadas, un Rio, un Mazda 2 tienen 6 bolsas de aire, control de estabilidad. En el caso del Rio, 121 caballos, ya tienen Android Auto. Bueno, Rio ya tiene Android Auto, Apple CarPlay, Mazda se supone que lo van a poner, pero no hay fecha. Tienen como desde noviembre poniéndolo y nada más, ¿no? Entonces, ya hay por ahí mejores opciones en sedán. Incluso, por ejemplo, un Toledo Reference es una opción también interesante, con mejor cajuela. O sea, sí hay mejores opciones. Si por financiamiento, etcétera, estás viendo Cavalier, pues yo creo que la versión básica puede ser la más recomendable. Alonso, una pregunta. Ahora que hay que pensar en ahorrar gasolina, ¿qué es mejor? Por ejemplo, ir a 60 kilómetros por hora en tercera, 2500 revoluciones, o ir a 60 en segunda, 3200, o en cuarta, 2000. Si tu motor lo permite, si tu motor aguanta ya ir en cuarta, 2000, que yo creo que ya ahorita la mayoría de los motores sí te da el torque suficiente para ir a 60 kilómetros, ir en cuarta. O sea, entre más rápido puedas subir tú a la velocidad superior, es decir, pasar de segunda a tercera, tercera a cuarta, cuarta, quinta, entre más rápido te deje el motor hacerlo, es mejor. ¿Por qué? Porque vas revolucionando menos, vas a velocidad constante y te permite prácticamente ir como soplando nada más el acelerador, y eso te puede ayudar a tener un mejor rendimiento de combustible. Y que ojo, ahorita en estos días que ha pasado todo esto, yo creo que muchos de nosotros hemos podido hacer recorridos a una velocidad constante con mucha mayor frecuencia, y podemos ver el beneficio de hacer este tipo de recorridos. Así sea, yo prefiero ir a 20, 30, 40 kilómetros por hora constante a ir a 80, ponle en periférico, ir a 80, pararme, 80 y pararme, y otra vez 80 y pararte. O sea, es mejor avanzar constante a 40, 50 kilómetros por hora cuando hay tráfico, porque desgastas menos el motor, tienes mejor rendimiento de combustible. O sea, son varios los beneficios. Y si tú puedes ir, por ejemplo, como dices, a 60 y ya tu motor aguanta cuarta velocidad, es lo que es más recomendable para reducir el consumo de combustible y también anticipar frenadas. Si tú ya estás viendo que a 3 cuadras, a 2 cuadras está en alto, pues dejas de acelerar. Y si es automático, con que dejes de acelerar, en manual puedes ir haciendo los cambios descendientes o poner neutral. De preferencia haciendo los descendientes hasta que ya vayas casi totalmente a frenarte, pones neutral y ya te quedas totalmente detenido en neutral. En automático no es recomendable, y así vas a empezar a eficientar. Y cuando haces eso, te vas a dar cuenta que muchas de las veces que lo haces, todavía no te terminas de detener cuando ya se puso el SIGA y no tuviste que detenerte por completo. O sea, anticipar ese tipo de semáforos, empezar a desacelerar desde antes, te permite que el tiempo vaya transcurriendo y el semáforo, la mayoría de los casos, se vuelve a poner en siga cuando tú estás por llegar a él, y ya vuelves a avanzar sin tener que haber tenido o sin tenerte que haber detenido totalmente. Por acá, felicidades por el programa, muchas gracias. Hola, Prius con equipo de gas. No, Prius, no estoy seguro que se pueda hacer la conversión del motor de gasolina. En teoría debería de poderse hacer, pero no, yo no lo haría. Hasta donde tengo entendido, no es tan económico el tema de la gasolina y no es recomendable, porque así conozcas a alguien que hace muy buenas conversiones, siempre hay un riesgo. Aparte, pues traes un tanque ahí de gas, ¿no? Que es peligroso. Y ya el coche te da, el Prius normal en ciudad te anda dando 18, 19 kilómetros por litro. Si eres
muy bueno en eso de la reducción del consumo, te puede lograr dar más de 20. Entonces, yo creo que no vale la pena. O sea, incluso sería mejor tal vez un diésel, o sea, que hacer las conversiones a gas. Buenas tardes, excelente programa como siempre, muchas gracias. ¿Me pueden explicar la función eléctrica de Prius o Prius C? Claro que sí, mira, y es algo que de repente me preguntan, oye, ¿y cómo le hago para que entre el motor eléctrico? Y como, en realidad, en un híbrido tú no haces nada, tú lo prendes y generalmente prende, de hecho, en modo eléctrico, entonces no pasa nada, nada más prendes, hay una musiquita que te indica que el coche ya está funcionando y un testigo que te dice ready, haces el cambio a drive y quitas freno de pie, en este caso la mayoría son de pie, eh, tema de costos, y aceleras y ya, listo. Y conforme vas avanzando y conforme la computadora detecta que hay una necesidad, o sea, que la batería ya está a un nivel bajo o que tienes una necesidad de potencia mayor, es cuando inmediatamente se enciende el motor a gasolina y te empieza a impulsar el coche, cargar las baterías o si solo necesita cargar baterías, empieza a cargar baterías. Y si tú necesitas todavía más aceleración, por ejemplo, si pisas a fondo, entran los dos motores, tanto el eléctrico como el de gasolina, a fondo y te sacan o sea, ayudan a hacer el rebase o lo que tú quieras. No necesitas tú hacer nada, lo manejas como cualquier otro automático y solito vas a ir viendo cómo va. Y de hecho, gracias a la pantalla, a las animaciones que te presentan en ella, te va diciendo de dónde viene la energía, si es del motor eléctrico, del motor a gasolina, si se está cargando la batería, o sea, te va explicando, te va diciendo todo el funcionamiento del coche mientras tú vas manejando normal. Y lo que sí, por ejemplo, tienen una función que se llama Brake Mode, que tú pones drive y luego, no me acuerdo si es hacia la izquierda o es como un paso hacia atrás todavía, pones el Brake Mode y lo que hace es, cuando tú dejas de acelerar, generalmente empieza a recuperar, o incluso en modo drive empieza a recuperar la energía cinética. Si tú pones en brake mode, es todavía más fuerte. Entonces, con eso reduces incluso el uso de los frenos, porque lo pones así y en cuanto sueltas el acelerador, sientes como empieza a recuperar la energía y sientes cómo se empieza a disminuir la velocidad mucho más fuerte y ves cómo se va cargando más la batería. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es seleccionar drive o brake mode, manejar y el eléctrico, o más bien el motor eléctrico y la batería y el de gasolina van a entrar conforme ellos lo decidan, tú no tienes que hacer nada más. Por 240,000 pesos me pueden decir qué vehículo nuevo puedo comprar priorizando seguridad. Te puedes comprar un Ibiza Reference del nuevo, ya con 6 bolsas de aire, control de estabilidad, 4 frenos de disco, sí, pues va a ser austerón, pero por ese precio ya puedes comprar ese Ibiza, que me parece que es de lo más recomendable. Aparte también tiene buen rendimiento de combustible. ¿Ustedes saben por qué el diésel no está tan escaso y sigue siendo en las gasolineras? Porque una buena opción también puede ser el 301. Sí, de hecho una gran opción si tú no quieres un híbrido o el presupuesto como tal no llega a un híbrido. Un 301 diésel, por ejemplo, o un Vento diésel, 208 diésel, son buena opción porque también te dan muy buen rendimiento de combustible. ¿Y por qué no está tan escaso? Finalmente la demanda no es tan fuera o no ha sido tan fuera de lo normal como la de la gasolina. ¿Por qué? Porque los camiones siguen consumiendo lo mismo y los vehículos particulares a diésel son mucho menos que los de gasolina. Entonces, si todos los que tienen diésel fueron a hacer compras de pánico y todo, la diferencia no ha sido tanta como lo fue con los de motores a gasolina. Entonces me imagino que es la principal razón por la que no hay tanto desabasto de diésel. Habiendo híbridos, ¿cuál es tu opinión de Ioniq? Fíjate que no te puedo decir bien porque no lo he manejado. Desde que salió lo he pedido y nunca ha llegado. Lo que he escuchado es que es bueno. Manejé Niro, que es básicamente lo mismo, y manejo es agradable. Es un coche bonito, poco a poco ha ido ganando más confiabilidad. Digo, pasan los días, los meses, todo, y no se ha sabido problemas, que era el principal temor que teníamos, porque finalmente es el primer 100% híbrido de Hyundai Kia. Entonces siempre te genera algo como de recelo, pero hasta el momento ha salido bien. A mí me sigue pareciendo todavía un poquito más interesante Prius. Sé que el tema del diseño para muchos puede ser complicado, pero finalmente Prius tiene, ya esta es creo que su cuarta generación, mientras Hyundai Ioniq y Kia Niro es la primera. Entonces estaría un poquito más tranquilo con el Prius. Mejor modificar los autos para que usen etanol. Híjole, yo creo que es un tema que da para mucho más y ya lo platicaremos en otro momento. De entrada, no es recomendable usar etanol en los coches, hacer sus mezclas y todo. No es recomendable por los daños a futuro, salvo que, por ejemplo, ya hubiera un combustible que lo trae mezclado de
desde fábrica, por así decirlo, y tienes un vehículo apto para eso, ahí sí sería recomendable. Sigan con la programación de Zona 3, amigos. Soy Alonso Maldonado. Nos escuchamos el día de mañana. Buenas tardes.